Bienvenidos a Psiconciencia. ¿Alguna vez pensaste cómo sería si el día de mañana no podés reconocer la cara de tus familiares, de tus amigos, pero sin embargo sí podés saber quiénes son por otras pistas como la voz, la forma de caminar, la ropa o el pelo? Bueno, esto es lo que le pasa a algunas personas con un trastorno llamado prosopagnosia. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Las personas con prosopagnosia saben cuando están viendo una cara, sin embargo no pueden distinguirla, por eso suelen apoyarse en otras pistas como las que nombré al inicio de este video. Pero muchas veces estos métodos no son muy confiables, ya que se puede distinguir la forma de caminar, la vestimenta o el contexto. Si bien empleamos el término prosopagnosia para hablar de la dificultad de reconocer caras, no hay que tomarlo como un trastorno unitario, sino que más bien deberíamos hablar de las prosopagnosias, ya que las prosopagnosias tienen diferentes características y no son siempre iguales. Pero podemos clasificar más o menos bien a dos grupos. Por un lado, un grupo en que la habilidad para percibir caras se encuentra afectada, mientras que el otro grupo parece disponer de habilidades perceptivas relativamente intactas, pero no pueden procesar las caras que parecen percibir de forma satisfactoria. En el reconocimiento defectuoso de caras nos encontramos con un caso escrito por Bodamer en 1947. Se trata de un sargento de 24 años que fue herido en la cabeza en marzo de 1944 y como resultado de esta lesión quedó incapacitado para percibir caras que antes le eran familiares. Aún podía imaginar los rostros que conocía antes de su lesión, pero al observar dichas caras dice que no se parecían en absoluto. Eran como platos blancos ovalados, extrañamente planos con ojos muy oscuros. El sargento podía diferenciar entre la mayor parte de las caras y los demás objetos, pero confundía a veces las caras de animales. Por ejemplo, solía distinguir bien la cara de un conejo por sus orejas, pero presentaba dificultades cuando se trataba de un perro y creía que era una persona con un extraño vello. Tampoco era capaz de determinar el sexo o la edad de las personas que veía a través de la cara, quizás podía inferirlo a través de su pelo. También su habilidad para distinguir expresiones faciales estaba alterada. Podía distinguir si una persona sonreía o los movimientos que ejecutaba cuando estaba enfadada, pero carecían de sentido para él. Y otro de los datos más curiosos es que cuando se miraba al espejo podía reconocer los movimientos de su cara, pero no reconocía su cara como propia. Bodamer hizo hincapié en que el individuo distinguía los elementos característicos de una cara, pero no podía apreciar su carácter único. El paciente de París lo describe de la siguiente forma: puedo ver los ojos, la nariz, la boca con bastante claridad, simplemente no se suman. Parecen dibujados como en una pizarra. Tengo que fijarme en la ropa o en la voz para distinguir si es un hombre o una mujer. Pero además de estos dos casos, Bodamer habla de un tercer caso. Se trata de un paciente que veía las caras distorsionadas. Describía la cara de una enfermera como con la boca torcida, una ceja más alta que la otra o el pelo movido como si fuera una gorra. La nariz la veía como levemente desviada en varios grados. Este trastorno se denomina como metamorfopsia y la diferencia con los pacientes prosopagnósicos es que si bien ven las caras distorsionadas, ellos sí logran reconocerlas. Entonces, vemos que la prosopagnosia puede deberse a una alteración en la habilidad de percibir caras, como es lo que nombramos al inicio del video, pero también hay otros pacientes que tienen esta función intacta, pero igual no pueden reconocer las caras. Ahora vamos a hablar de otro caso descrito por diferentes autores. Se trata del caso de SW. SW era un granjero de 54 años que había sido incapaz de identificar rostros por un año. Su dificultad para reconocer rostros comenzó
durante unas sesiones en un tratamiento que se realizaba en el hospital por problemas cardíacos y posteriormente se estabilizaron. Sus resultados en la prueba de inteligencia estándar no parecían estar afectados. Sin embargo, tras una tomografía computarizada, se observó que tenía lesiones occipitales bilaterales. Hay que recordar que esta función del cerebro está sobre todo relacionada con la vista. Este paciente decía que las caras le parecían menos hermosas que antes, y aunque podía ver los rostros y sus partes constituyentes, no podía reconocerlos. Era capaz de discriminar entre caras de animales y caras de humanos y además reconocer el sexo al que pertenecía. También era capaz de identificar si las caras mostraban la misma expresión. Y además podía emparejar caras desconocidas, es decir, que si solo se le mostraba un cuarto de la cara, o por ejemplo me tapo toda la cara y le muestro una foto así, entonces el paciente podía emparejarlo con la cara completa, aun cuando fuera una persona completamente desconocida. Por lo tanto, nos es difícil que esto se debiera a una dificultad para construir un percepto facial adecuado. Si bien esto no quiere decir que sus habilidades perceptivas estuvieran completamente intactas. Cuando se analizó si era capaz de distinguir caras de famosos, incluso cuando antes se le hubiera dado una pista, como por ejemplo estar hablando anteriormente de ese famoso, de 10 caras mostradas solo pudo reconocer una. Bueno, digamos reconocer, solo pudo inferir una. En otra ocasión se le mostraron cintas de videos donde aparecía su propia cara, la de su neuropsicólogo y la de su médico. Cuando le preguntaron si reconocía a estas personas, dijo que eran completamente desconocidas, pero sí dudó un poco de su propia cara. Hay que recordar que en este video estaban todos encapuchados, por lo tanto no podía inferirlo por el pelo. Después de bastante tiempo, cuando se le mostró las personas sin capuchas, sí que pudo reconocerse a sí mismo, pero no a los demás. Aunque pensó que quizás conociera al neuropsicólogo. En el caso de SW, su dificultad para reconocer caras parecía residir en el recuerdo de esas caras que había visto anteriormente. Sin embargo, esto no quiere decir que los pacientes prosopagnósicos tengan amnesias. Él podía recordar muy bien esas caras a través de la imaginación, la voz o el nombre. Luego, a través del experimento de Bruce y Coles, se confirmó que sí tenía dificultad para recordar caras. Se le mostraron 6 caras, de las cuales 3 había visto anteriormente, y no fue capaz de distinguirlas. Bien, como hemos visto, existen diferentes tipos de prosopagnosia. Podemos verlo a través de estos ejemplos, que algunos sí presentan dificultad para percibir la cara adecuadamente y otros no presentan esta dificultad, sino que parece más bien estar afectado algo en relación a su memoria. Por eso es bastante difícil hablar de un tipo particular de prosopagnosia y lo más correcto sería hablar de las prosopagnosias, pero como siempre, a veces hay que englobar todo para hablar de estos temas que corresponden a una dificultad común, digamos, la de reconocer caras. Y bueno, eso es todo, pero antes que nada quería que no se olviden de seguir la página de un amigo que se llama Nullus Inverba Site, se las dejo en la descripción. Y tampoco olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, que también la dejo en la descripción. Y bueno, ahora sí, eso es todo. No olvides darle like si te gustó el video, suscribirte a mi canal y nos vemos en un próximo video. Chao.